Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Esperanza. Les saludamos al economista Hugo Villacrés y al economista Washington Herrera. Gracias por acompañarnos. Economista Villacrés, tiempos de esperanza. Antes de ir y pedirle al economista Washington Herrera que nos comente esta inspiración, que puede ser, ¿no?, un buen augurio, los tiempos de esperanza. ¿Serán tiempos de esperanza o más bien son tiempos en los que la esperanza hay que trabajarla y convertirla realmente en eso? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días, Washington. Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha. Bueno, yo creo que hay algunas cosas importantes que señalar en este momento histórico que vive el país. Y yo digo que la primera importante a señalar es que hay un presidente que cumple su mandato y entrega el poder a un presidente que ingresa por, esperemos, al menos el periodo de 4 años, que es el periodo por el que ha sido electo. Entonces, eso muestra un regreso a la democracia del país y desde ese concepto a mí me parece esperanzador si uno compara lo que sucedía antes del 2007, en donde los gobiernos duraban 2 años, 1 año, eran derrocados por el mismo pueblo que los eligió y a partir de eso existían vicepresidentes asumiendo la función o hasta presidentes del Congreso en su momento asumiendo la función de presidentes de la República. Entonces, en ese contexto, yo veo una situación esperanzadora para el país. Ojalá eso sea el inicio de una madurez democrática del país. Adicionalmente a eso, pues obviamente yo digo que la entrada de un nuevo gobierno siempre es comparable con el 31 de diciembre para todos los ecuatorianos y en general los habitantes del mundo, que uno tiene una serie de supersticiones, come una uva y con cada uva pide un deseo. Es decir, es esta expectativa de lo que puede generar un nuevo régimen. Un régimen que, dicho sea de paso, de lo que se ha visto, al menos en sus primeras intervenciones en materia, por ejemplo, económica, ha generado reuniones con las diferentes cámaras productivas, con el sector financiero. Entonces, marca una apertura al diálogo para llegar a consensos en materias que siempre serán complejas. Por ejemplo, el tema de la dolarización, que fue debatido el jueves anterior, o más que debatido, comunicado con públicamente la gente del sistema financiero, y el compromiso que existe del presidente, como no podría ser de otra manera con cualquier presidente electo, creo yo, de mantener el esquema de dolarización. Después ha hablado inclusive de analizar más profundamente cómo se administra este medio de pago, que es el dinero electrónico, y en general ha dado muestras de apertura para escuchar lo que los diferentes sectores, tanto los sectores empresariales como los sectores indígenas, también entiendo que hubo un acercamiento con los sectores indígenas, con los sectores de los trabajadores, lo cual mostraría un régimen que en principio podría ser que está recopilando cuáles son los sentires, inquietudes, deseos y también las expectativas que tienen todos estos sectores con respecto a lo que será el futuro inmediato del país, con respecto a lo que serán al menos estos primeros 100 días que podrían generarnos un balance de por dónde caminará el gobierno de Lenín Moreno. En el artículo usted dice tiempos de esperanza, pero pone algunas condiciones para que esa esperanza se vuelva realidad, diría. Usted nos habla, como también el economista Villacrés, de la dolarización, del dinero electrónico, y claro, y hay que sumar el diálogo, la posibilidad de que la oposición también tenga un cambio, ¿será? O una actitud más propositiva. El presidente Moreno extiende la mano y dice, bueno, aquí está la mano abierta. ¿Qué nomás significa y qué nomás nos dice usted en el artículo? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Tiempos de esperanza, pienso yo, para esperar que el gobierno de Moreno continúe lo bueno que hizo Correa en el ámbito social y corrija lo malo que hizo Correa en lo político y en lo económico. Esto ya sería una definición de política del gobierno que comienza hoy día. Por otra parte, hay que seguir
sosteniendo los criterios sociales en toda medida del gobierno para no perder lo ganado, y hay que seguir tratando de corregir los desequilibrios macroeconómicos en materia fiscal. Nosotros no tenemos ninguna otra herramienta económica que no sea la política fiscal. No tenemos moneda, no tenemos política cambiaria, no tenemos política monetaria. Entonces tenemos que concentrarnos en el manejo fiscal, los gastos del Estado ecuatoriano, los ingresos del Estado ecuatoriano. Si ya podríamos hacer un gobierno de 4 años, una programación en el sentido de que vamos a gastar menos y gastar con criterios de calidad, y vamos a recaudar mejor sin alzar los impuestos, y vamos a bajar el déficit fiscal porque vamos a ser austeros, una austeridad inteligente, no la austeridad del tacaño, pero sí una austeridad inteligente. Yo digo siempre a lo Mujica. ¿Qué quiere decir a lo Mujica? Dar ejemplo de austeridad. El presidente Mujica entregó el 90% de su sueldo a un asilo de ancianos durante los 5 años de su gobierno. Yo no quiero que el señor Moreno haga lo mismo, pero que dé señales de austeridad, señales de delicadeza en el gasto fiscal. Eso es muy importante, de la plata, ¿no? Eso es muy importante, dolerse de la poca plata que tiene la economía ecuatoriana. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el gobierno nuevo podría seguir ese ejemplo, porque si el primer mandatario no da ejemplos, la demás gente sigue haciendo lo que viene en gana. Entonces, hay que ordenar un programa de 4 años para bajar el déficit fiscal, para entregar el año 21 una macroeconomía, no diría yo superavitaria, porque no es posible en un país en desarrollo con las limitaciones ecuatorianas, pero sí con un margen manejable en su presupuesto nacional para no seguir endeudándonos tanto, porque eso tiene un límite y eso perjudica al riesgo país, eleva los costos de los créditos, y eso me parece que hay que corregir, pero hay que decir en el primer año, esto voy a hacer en los 4 años para corregir el desequilibrio fiscal. Entonces, este tema, y le preguntaba del pago al Banco Central, porque claro, la esperanza pasa por también estar en la realidad, porque si no está en la realidad, y si no dice el presidente Moreno, el país que recibe, este es un país que tiene la mesa tendida y que no tendría problema el señor licenciado Moreno en continuar con todo lo que ha pasado, y aquí estamos en el paraíso. Y claro, y vemos que están pagando una deuda que no se puede pagar así, y que algunas veces hemos reflexionado. Yo creo que ahí alguien tiene que ir a la cárcel por el ¿sí o no? Mire, Francisco, yo creo que a veces los actos valen más que las palabras. Y de lo que yo he notado, por ejemplo, el día de ayer en las redes sociales, y entiendo que por otros medios se hacía público el gabinete del presidente Moreno, y nunca decía que van a existir el ministro coordinador de la producción, el ministro coordinador de política económica, que implica, desde mi criterio, o la Secretaría del Buen Vivir. Desde mi criterio implicaría que eso se va a eliminar en los decretos sucesivos que vaya firmando el presidente Moreno. Entonces, ahí hay una muestra clara de reducción del tamaño del Estado, un proceso de optimización del tamaño del Estado, porque el Estado del 2017 es un Estado diferente al del 2007. Claro. Probablemente las necesidades son otras. Y cómo el Estado necesita manejar su presupuesto para generar, digamos, este superávit primario, esta diferencia entre ingreso permanente y gasto corriente, solo lo que sea mejor. Exactamente, de un modo gastar lo que tenemos y endeudarte en aquello que va a generar inversión y por tanto es un activo fijo para el país.
sin duda alguna, otro de los elementos fundamentales que va a tener el nuevo gobierno es el proceso de renegociación de la deuda para disminuir el peso sobre los presupuestos, no por la relación deuda-PIB, no porque esta relación sea 40, sea 28, sea 80. Me parece que eso es lo menos importante de lo importante. Del presupuesto es para pagar el servicio de la deuda. Ahí es necesario reducir ¿De el qué nos peso. ¿De qué nos sirve que el peso sea, que no lleguemos al 50% si se pasa del 30% de acuerdo, en el Francisco, pago del servicio? Perfectamente de acuerdo. Entonces el tema real no es el porcentaje, claro, no es la relación deuda-PIB. El tema real es cómo puedo reducir el peso sobre mi presupuesto interanual para poder cumplir con otros ofrecimientos. Bueno, no podemos seguir pagando más que de educación y salud juntos. Por supuesto, y yo creo que ahí existe claramente identificado el tema de una renegociación de la deuda para seguramente con los mecanismos disponibles, es decir, puede ser emisión de bonos, puede ser acudir a multilaterales, negociar con los mismos bilaterales, con el caso de China o algunos otros acreedores, la posibilidad de tener mayor plazo y menores tasas de interés. Creo que ese es un segundo punto importante y casi sine qua non en el programa que se pretende para los próximos 4 años. Después, obviamente, se tiene que seguir con la inmensa inversión que se ha hecho en la parte social, porque la gente va a demandar eso y además porque hay una infraestructura construida. Lo que hay que hacer es buscar cómo se va a hacer operativa esa infraestructura en el transcurso del tiempo, porque acuérdense que un hospital no atiende enfermos por ser un hospital. Atiende enfermos porque tiene médicos, paramédicos, insumos, medicinas. Pero además porque hay enfermos. Ese es un tema, esa es la primera. Un tema básico, como claro. Cuando dice, yo no tengo derecho a enfermarme, lo que tengo es derecho a curarme, porque la enfermedad es una desgracia. Por supuesto, pero entonces ahí usted lo que va a necesitar es cubrir esos costos operativos. En el tema de las escuelas igual, hay mucha infraestructura construida, ahora vamos a necesitar pagar los profesores, vamos a necesitar pagar los desayunos escolares, los útiles escolares que se les entregan a los alumnos. Washington decía hace un momento que el tema subsidios, y eso de a veces de la política social como que pasaría solo por subsidios. ¿Es así? ¿O ustedes los economistas ven de alguna otra manera? Yo creo que hay 2 elementos fundamentales en la reducción, por ejemplo, de pobreza a través de política social. El primero es de mitigación y el segundo son herramientas estructurales que permiten que la gente salga de la pobreza. No garantizar pobres. En cuanto a mitigación, usted tiene, por ejemplo, las transferencias, que generalmente deberían ser transferencias condicionadas, es decir, subsidios condicionados. Te entrego el bono de desarrollo humano, pero tienes la obligación de vacunar a tu hijo, de llevarle a tu hijo a la escuela. ¿Por qué? Porque esto segundo es estructural, que el niño vaya a la escuela, se forme, tenga una educación y después pueda conseguir un trabajo digno. Esto segundo sí es estructural. Esto primero es más bien como que para salga de la desnutrición y logremos lo que no ha pasado en 10 años. O sea, lo que no ha pasado en 100 años de este pero país. En estos 10 se empeoró. Pero yo, por ejemplo, tengo indicadores de la pobreza por ingresos. La pobreza por ingresos se redujo de 37% que estaba en el 2007 alrededor del 25%. Entonces, existen, también mejoró antes del 2007. O sea, entre el 2000 y el 2006 también mejoró. Y vean en qué cantidad. Lo que quiero decir es hay avances sostenidos como país, porque a veces nos cerramos en tratar de ver lo bueno o malo que ha hecho un gobierno y debemos ver la estructura. Yo sí digo, si uno analiza el país a partir de la dolarización, simplemente por hacer comparable en términos de moneda, uno va a encontrar una reducción constante y sostenida de la pobreza, por ejemplo, la pobreza por ingresos, con algunos años que obviamente por el ciclo se ha mantenido o ha subido un poco, pero después la constante es una reducción. Fíjese, el Foro Económico Mundial recientemente, hace 3 semanas, publicó un estudio en donde dice el bono de desarrollo humano en el Ecuador como un ejemplo para mitigar pobreza. Claro. Lo hace el Foro Económico Mundial. Obviamente podemos decir también el bono de desarrollo humano se creó en la década de los 90, de acuerdo, pero ha servido para mitigar pobreza. Ahora, asuntos estructurales para reducir pobreza. ¿Ha cambiado ese bono?
se ha modificado en el tiempo en cuanto al monto, ha crecido en cuanto al monto, pero ha permitido mitigar pobreza y lo pone el Foro Económico Mundial al ser una transferencia condicionada, porque existen las transferencias no condicionadas, en donde yo te doy y no importa, te voy a seguir dando independientemente de lo que hagas. Lo importante es que se condicione a que existan herramientas que en cambio no mitiguen, sino te ayuden a salir de la pobreza como ciudadano. Washington, pasar de 1 a 1.50 es salir de la pobreza, o a 2.50 o a $3 diarios, o a no tener como se dice ahora, el salario pleno, sino un salario que no es tan pleno. Ya hablando con los jóvenes, por favor. Conectada con esta inquietud, quería referirme a un tema que a veces los economistas o los profesionales de la economía preconizamos ligeramente, con cierta ligereza. Decimos, hay que bajar el déficit fiscal. En consecuencia, hay que gastar menos. Eso implica mandar sacando a la gente. Eso implica disminuir el empleo estatal, ¿no? El Estado más o menos emplea el 20% y la empresa privada el 80%. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado en que por cumplir un programa económico vayamos a un retroceso de la sociedad pobre que subió en cierto modo a una clase media vulnerable y regrese a ser pobre. Eso hay que cuidar. ¿Cómo se puede cuidar? A través de un programa gradual, de modo tal que los empleados que salgan del sector estatal, porque el sector estatal ya no puede invertir como antes, entren al sector privado, ¿no? Que no haya ese descalce, esa desocupación, porque de todas maneras el sector estatal tiene gente preparada, hay 10.000 estudiantes que están regresando del exterior, que no tienen dónde trabajar, y ahí la empresa privada tiene que captar esa gente que está preparada con dineros del Estado en técnicas modernas del conocimiento humano. Eso es muy importante. Ahora, el sector privado también tiene su corresponsabilidad para hacer desarrollos productivos en guarda de su propia supervivencia. Pero yo creo que el sector privado tiene la obligación de repatriar capitales. Hay 30.000 millones de dólares que el sector privado ha acumulado durante todo el tiempo, no solamente en estos 10 años, sino durante todo el tiempo, y que están afuera por desconfianza, por temor a la desdolarización, porque el país es pequeño, porque hay unas leyes laborales a veces exageradamente proteccionistas. Entonces, repatriar el capital para hacer una industria. Entonces, en 4 años se puede hacer un proceso gradual, y ese es el concepto que quiero remarcar. No medidas súbitas, porque la recuperación tiene que ser sólida, aunque fuese lenta, no importa. En lugar de ser precipitada, en lugar de ser atolondrada, sino sólida en 4 años, que vaya saliendo la gente del sector público, aquella que es innecesaria, porque tampoco se puede sacar a todo el mundo. Hay funcionarios públicos muy eficientes, con gran experiencia, con gran conocimiento, que han sido preparados por el Estado ecuatoriano para ser buenos funcionarios públicos. Esos tienen que mantenerse. Pero aquellos de secretarías, todavía veo yo una frondosidad en estos nombramientos y estos que publicamos a la prensa. Demasiadas secretarías, demasiadas instituciones nuevas, porque al crear una institución se crea un aparato burocrático muy amplio. O sea, hay que podar todavía. Esto de la Secretaría del Buen Vivir, de la felicidad, hay que podar no asoma, todo eso, como nos recordaba Víctor Hugo Washington, pero eso es pequeñito, son 3 millones. Eso es pequeño, ¿no? Eso es pequeño, pero de todas maneras hay que podar de modo tal que se regrese a una racionalidad burocrática y podamos realmente dar ejemplo de eficiencia, Ahora hay instituciones que se duplican, que se sobreponen, que hacen lo mismo, que se contradicen, que luchan competencia. Los funcionarios quieren esta competencia, la otra, en fin. Toda una serie de problemas que hay que modificar. Yo aspiro y tengo la esperanza de que estas cosas
con las nuevas autoridades, algunas que tienen experiencia y otras que vienen del sector privado, se pueda hacer un gobierno eficiente, un gobierno bien pensado, un gobierno que no se tome las decisiones por una emoción, sino sobre la base de un estudio, para evitar el malgasto, para evitar otra refinería de los aromos, para evitar otra compañía como TAME, para evitar otra obra grandota que está en los aeropuertos inutilizados. Esas son cosas que se hicieron sin pensar adecuadamente, porque teníamos dinero. Claro. Y cuando tenemos dinero, malgastamos. La abundancia no es sinónimo de eficacia.